buenas a todos, ¿cómo están familia? Dios les bendiga. Estamos acá en este nuevo episodio del podcast EBC Verdedeando. Me encuentro con Manu. ¿Cómo estás, Manu? Hola gente, hola chicos, hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el nuevo episodio, creo que es el número 6, donde traeremos un tema muy familiar, la verdad, muy lindo, donde vamos a hablar de la familia en unidad. Pero bueno, antes de comenzar, quiero presentarlo. Él es Manuel Rodríguez, un buen amigo mío, la verdad. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios, bien. La verdad no tocó, lo hice levantar a Mati temprano. Me hizo levantar temprano, la verdad. Es un chico muy madrugador, parece. Sí, no, me cuesta, pero bueno, tenemos la ventaja de que de ser por la mañana, bueno, ustedes no sé a qué hora lo van a mirar, pero está muy fresco, ¿verdad? Sí, la verdad nos tocó un día muy lindo, muy lindo. Hemos pasado días muy calurosos en el estudio, pero hoy está ideal. Ideal, sí. La ventaja. La ventaja. Entonces, ya para ir introduciéndonos, la verdad me alegra mucho que Manu esté acompañándome en este podcast, en este nuevo episodio. Vamos a hablar de lo que es una familia en unidad. Y vamos a tratar de marcar algunos puntos de las familias que están en la Biblia. Pero antes de esos, me gustaría, como para comenzar, porque hicimos como un cronograma de lo que es el tema, de hablarles de un texto. Dice en Lucas 11:17: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Esto hablaba Jesús, ¿no? A los discípulos. Toda casa contra sí misma se derrumbará. Entonces, qué complicado, ¿no? Esto hablaba del reino de, si no me equivoco, de Satanás, donde cuando lo acusaban a él de que echaba demonios con ayuda de demonios. Claro. Entonces él decía, ¿cómo alguien de su propia casa va a estar dividida? Claro. Y nosotros en nuestras familias hoy en día, en este tiempo moderno, vemos tantas familias que se rompen, tantas congregaciones que se rompen, tantas organizaciones, comunidad y hasta naciones que se rompen porque por no tener una misma visión. Y tenemos ese tema que queremos tratar, ¿no? De cómo podemos tener esa unidad que Dios tiene con Jesús y que con el Espíritu Santo. Entonces, yo me he anotado algunas cosas. La palabra división, podemos verla del siguiente modo. A lo mejor la pongan en pantalla. División. O sea, estamos de diferentes visiones. O sea, vos tenés una visión de tus objetivos. Dios tiene una para todos nosotros y yo tengo otra. Entonces, la falta de división en un conjunto es la que hace que la organización se rompa. Tal cual. Entonces, una congregación, vamos a poner un ejemplo, si el objetivo, la visión es evangelizar, por así decirlo, ¿no? Claro. El ganar almas, pero dentro de esa misma congregación otros quieren hacer otras cosas y no les gusta evangelizar y no les gusta esto y no les gusta aquello. Entonces se rompe eso, más allá que estén dentro de un templo de 4 paredes, no hay unidad. No hay unidad. Y se nota eso en lo espiritual. Cuando no hay apoyo, ¿no? No hay apoyo. ¿Por qué? Porque claro, lo dejan solo. Exactamente. La visión que tiene esa persona a la otra persona no le agrada o no le parece bien. Entonces cada uno quiere buscar lo suyo. Y ahí es donde se genera un conflicto. Claro, exactamente. Donde hace que la congregación, por ejemplo, esté desunida. Claro, la familia, ¿no? Porque la congregación es una familia. Somos una familia en Cristo. Y bueno, pasa que cuando hay diferentes visiones y cada uno tira para su lado, ahí es donde se genera un conflicto también, un choque también. Un choque, exactamente. Y tenemos todo esto, a ver, pusimos un ejemplo de la congregación, pero algo que hemos estado aprendiendo, por lo menos en mi caso hace muy poco, es
que todo lo que hacemos siempre se empieza desde adentro, desde la familia, Claro. desde uno mismo. Además, la palabra de Dios nos dice que lo busquemos en nuestra intimidad. O sea, siempre es desde nuestro interior hacia afuera. Y la unidad en Cristo se genera también desde adentro, desde la propia familia. Exactamente. Entonces ahí vamos a ver reflejada la unidad y ahí podemos, digamos, procesar la unidad en la congregación. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar unidad, ¿no? Sí, sí. Entonces Sí, sí, la congregación, ¿qué va a hacer? Va a aprender a estar unidos. tal cual. Pero antes de ir a los últimos temas que anotamos de cómo debemos ser, cómo tener esa unidad, queríamos remarcar algunos puntos de la propia Biblia donde hubo conflictos. No sé si, Manu, te parece arrancar y vamos, él tenía anotados. Vamos al principio de todo. Al principio de todo. Adán y Eva, el primer conflicto de todos. Olvídate. El primer conflicto, bueno, a Dios siempre le deseo que le agradó a la familia. ¿Vos qué decís? Sí, obviamente él, es más, él siempre en el antiguo pacto, él quería estar en el pueblo. Sí, siempre quería estar. Siempre. Entonces él siempre quiso tener una familia. Tuvo un hijo, ¿sí? Que fue Jesucristo, donde, a ver, Jesucristo siempre estuvo, no, nada más que no fue revelado. A nosotros. A nosotros sí fue revelado, pero en el antiguo pacto no fue revelado. Ahora, cuando Jesucristo se presenta como hijo y él como padre, ahí vemos que Jehová, que Dios siempre quiso tener una familia y estar en nosotros, siempre y que nosotros estemos en él. Sí, tal cual. Siempre tuvo la intención de Dios, siempre fue formar una familia. Exactamente. Como decíamos, ¿no? Bueno, como decía Mati, Dios Padre, Dios Hijos y Espíritu Santo. Y como que siempre Dios siempre quiso la visión de Dios siempre fue familiar, ¿no? Tenemos a Adán y Eva donde ellos en un comienzo, cuando Dios los creó, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la idea de Dios era tener una visión en la eternidad, en el huerto del humano, ¿no? Y después de ahí es donde viene el conflicto. Ahí es donde viene el conflicto, la distinta visión, ¿no? Por un engaño también, ¿no? Por un engaño, obviamente. ¿Y por qué? Porque tenemos a la serpiente que engañó a Eva, ¿sí? Y le hizo creer que ella misma podía tener visiones diferentes a Dios, llevándola a este modo, ¿no? A este tema. Entonces, ¿qué hace Eva? El pecado que nos dejó en realidad, la desobediencia. Entonces ahí se genera un conflicto. Adán y Eva se separan de Dios y se crea lo que es otra visión del hombre. Entonces nosotros estamos en un camino, gracias a ese primer conflicto de desobediencia, de tantos pecados, de tanta maldad en este mundo, por ese primer engaño y por esa primera desobediencia. Claro, tal cual. Entonces, para llevarlo así, tenemos a Dios, tenemos al hombre y tenemos el conflicto que hace que separe al hombre de Dios. Sí. Y todo pasó por un engaño. Entonces, en la familia actual, en el tiempo moderno, cualquier persona nos puede engañar tan fácilmente y decir, tenés que ir para allá, vos tenés que ir para allá, vos tenés que ser esto, y nuestra visión cambia, y esa visión a lo mejor no es la voluntad de Dios. Claro. Y es lo que hablábamos fuera de cámara. Esa visión hace que nosotros nos desviemos y que vayamos por caminos que son incorrectos, digamos, y ahí viene toda la consecuencia de ir por un camino que no es de Cristo. Claro, que por medio del conflicto, ¿no? Por un conflicto. O sea, la idea de esto es mostrar los conflictos, ¿no? Que resaltar, digamos, y que cada uno se examine a sí mismo y diga, el camino que estoy haciendo es la voluntad de Dios, ¿entendés? Y si no es la voluntad de Dios, que pedirle a Jesucristo que nos guíe a esa voluntad para que el camino de Dios es el que sigamos y no esté el conflicto, digamos, de desobediencia y de que hagamos lo que queramos, porque a ver, Él nos dio esa libre albedrío donde podemos tomar nuestras propias decisiones
Y ahí es lo que hablábamos fuera de cámara. Y ahí viene la consecuencia, ¿no? De hacer todo lo que nosotros queramos, la desobediencia y... Claro, y vivir en un constante conflicto. Y vivir, ¿no?, en un constante conflicto. Porque todo por no tomar los caminos que nos marcó Dios. Que nos marcó Dios, por la desobediencia. Sí, tal cual. Después teníamos otro punto también en la Biblia, otra historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara. Dios le ha dado una promesa, ¿no?, a Abraham y Sara sobre un hijo, y que ese hijo iba a traer la bendición de Dios, vamos a decir, ¿no? Que Dios iba a orar por medio de ese hijo. ¿Y qué pasó? Bueno, la promesa a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que parece que tarda. Parece que tarda un poco y Dios no me está dando ese hijo. Sara era estéril y Abraham, estaban ahí los dos medio confiando, pero pasaban los días, pasaban los años y no venía. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Claro, ahí juega el punto de la paciencia. De la paciencia y de la fe. Confianza, fe, todo eso, ¿no? Porque hay que esperar. Y no sé, y hasta en un momento pensamos como Sara, que si bueno, si Dios no me lo va a dar, o yo confío que me lo va a dar, pero bueno, va a ser a mi modo. Claro. Va a ser a mi modo. Y le entregó a su sierva Sara, a Abraham, para decir, bueno, ya que Dios tal vez, como diciendo, tal vez Dios me lo va a dar a través de mi sierva. Y no, la promesa de Dios era que iba a tener un hijo a través de ella. Pero bueno, a veces tardanza y como vamos perdiendo la fe a poquito, parece, ¿no? Sí, y perdemos esa... Claro, porque se rompe la paciencia, ya se gastó. Sí. Y esa paciencia se debilitó porque por la falta de creer en esa promesa. Y ahí cuando dejamos de creer, vamos por nuestros caminos. Claro, decimos, tratamos como de, bueno, quizá, decimos, empezamos a decir los quizá, ¿no? Bueno, quizás sea así, quizás sea allá. Y Sara dijo, bueno, por medio de te voy a entregar mi sierva. Fíjate que por ella yo voy a tener hijos. Y nació Ismael, ¿no? Y tenemos ahí el primer, la división entre, no entre Dios y Abraham, sino que entre la promesa de que iban a tener un hijo y Sara, ¿sí? Entonces el conflicto, como le llamábamos, en este punto es de que la paciencia y la falta de fe hicieron que ella vea para otro lado y a lo que veníamos, seguir nuestros propios caminos, que a lo mejor no es voluntad de Dios. No. Y viene otros problemas, ¿no? Entonces, lo bueno que, como decíamos, Dios siempre cumple su promesa. No importa que vos te vayas de camino y veas y hagas otra cosa, digamos. Sí, no importa que... En este punto, en esta historia, Sara le pidió a Abraham que se allegara a su sierva, Agar, y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. E Ismael en su generación creó un pueblo, una nación donde siempre estuvo en conflicto con Israel. Entonces, por no sé si desobediencia, sino que una falta de fe, una falta de paciencia, de no creerle a esa promesa. Exactamente. Porque veías el problema. Estabas viendo lo que era estéril. Sí. No creíste que ibas a no creyó que iba a tener un hijo. Un hijo ella misma. ¿No? Y lo bueno de esto, que cuando siempre está Dios del otro lado, es que Él siempre va a cumplir. Sí, por más que nosotros le erremos 1, 10, 20, 50 veces, Dios lo que hace bien Dios es que de los conflictos los transforma. Siempre transforma, ¿no? Todo Dios. De los conflictos, de las malas decisiones que nosotros tenemos, los transforma para volvernos al camino, a lo que Él siempre deseó de nosotros. Exactamente. Él siempre va a querer que hagamos su voluntad. A ver, la idea de Él es que sigamos su camino es Jesucristo. Entonces nosotros siempre tenemos que ir a Jesucristo, ¿no? Y Él, cuando nos desviamos,
nos va y nos busca, así como fue a buscar su oveja perdida. Exactamente, sí. Entonces, Él siempre, más allá que nosotros nos equivoquemos, más allá que tengamos otra visión de, no sé, querer algo que a lo mejor no está dentro de la voluntad de Dios, y todo ese algo, todo ese camino para ir a ese algo, provoca un montón de heridas, digamos. Y bueno, ahí tenemos al otro lado, ¿no? Un montón de conflictos. Un montón de conflictos también. Genera. Y ahí tenemos a Dios, Padre, que siempre nos trae al Hijo. Sí, siempre. Siempre. Después teníamos otra historia de lo que es dentro de la Biblia de... tenemos a Isaac y a Rebeca, ¿no? Yo le puse como título, dice una familia disfuncional, ¿no? Porque cada uno como que también tenemos a Isaac, ¿no? Que si nos ponemos un poquito de la historia de Isaac, decía que Isaac tipificó al mismo Cristo, ¿no? Cuando Abraham lo llevó a hacer ese sacrificio y Isaac le preguntaba a su papá, decía, ¿y la oveja para el sacrificio? ¿No? ¿Dónde está? Tenemos la leña, tenemos el encendedor, pero no la ovejita, ¿dónde está? ¿No? Y decía, y algo que Abraham la verdad que fue de mucha fe, a pesar como veníamos hablando que con Rebeca tuvo sus diferencias, su falta de fe en algún momento, él era un hombre de fe, porque en ese momento él le contestó, Dios proveerá. Dios proveerá. Y fíjese lo que vivió Isaac, ¿no? Que vio también esa misma fe y se entregó al mismo también, ¿no? Porque no es que salió cuando se dio cuenta que no estaba el animal para hacer el sacrificio, no es que salió corriendo, ¿no? Sino que simplemente dijo, bueno, seguramente el padre... Me lo imagino yo, ¿no? Abraham ahí poniendo la leña, acomodando todo, y después diciéndole, bueno, Isaac, subí ahí arriba. Y sin quejas, sin decir una palabra. Claro, sin decir nada, bueno, papá, subirse, recortarse ahí, y ver el cuchillo, ¿no? Que cuando dice la palabra, ¿no? Que levantó la mano en el cuchillo, Isaac viéndolo al padre, tal vez a los ojos, y ahí Dios parándolo, Abraham, espera, ya sé que tú tienes fe en mí, y que ni siquiera niegas a tu hijo para hacer el sacrificio. Y ahí apareció la ovejita, ¿no? La ovejita. Ahí o la oveja o creo que... sí, un cordero a lo mejor. No me acuerdo bien qué era. Pero sí. Ahí vemos la fe, ¿no? En lo que Abraham creía. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Nada más que, ¿qué pasó en ese punto? Dios lo estaba probando de ver qué tan obediente era y demostró ser uno de los más obedientes. Sí, por eso el padre de la fe, ¿no? Abraham. Pero no nos dividimos y estábamos hablando de Isaac, ¿no? Sí. Isaac vivió todo eso y Isaac seguramente fue también un gran padre de fe, ¿no? Y seguramente lo demostró a sus hijos. Y así podemos ser nosotros, ¿no? Grandes padres de fe. Pero bueno, fíjense que esta familia es tan disfuncional que de Jacob, Esaú y Rebeca y Isaac. En este momento, Isaac llegó como todo hombre, ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de tipificar a Cristo, fue un hombre como nosotros. Y ya en sus años de vejez, que decía, ¿no? Que ya cuando era viejo, se quedó ciego, estaba medio postrado en su cama y pensando que ya iba a morir, ¿no? Y entonces le dijo a Esaú, bueno, Esaú, yo te voy a dar mi bendición a mí, preferencias, ¿no? Porque tiempo atrás le había dicho cuando nació Jacob y Esaú, Dios ya le había dicho que Jacob iba a recibir como la bendición, porque siempre se trataba del primer hijo, siempre
Siempre el primogénito siempre recibía como la herencia de todo. Claro, o sea, de la herencia de su trabajo, no sé, ellos eran pastores de oveja. Al primogénito se le daba después, cuando el padre moría, se le entregaba todo eso, toda vamos a decir, el trabajo, ¿no? Era el que iba a liderar la familia. Exactamente, el que iba a liderar la familia iba a ser siempre primogénito. Pero ya Dios había designado de que iba a ser el segundo, iba a ser Jacob, ¿no? No Esaú el primogénito, sino Esaú. Y fíjense, si leemos un poco de Isaac, cuando yo estaba viejo, ciego, que tal vez ya no podía caminar porque estaba como acostado, pensando que iba a morir, ahí generó también una visión distinta, ¿no? Como veníamos hablando, una visión distinta. No, yo quiero bendecir a Esaú. A Esaú me agrada a mí. A mí me agrada, a mí me gusta mi hijo Esaú. Y así que lo voy a ver. Yo lo quiero bendecir a él. Es mi primogénito, Esaú. Lo quiero bendecir a él. Pero no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho a Jacob, el segundo, que iba a liderar, como decía, la familia, iba a liderar, iba a llevar adelante todo. Y por medio, ¿no? de que a pesar de que Isaac tenía como influencia a Esaú, bueno, yo quiero bendecir a Esaú, así que lo llamo a Esaú y es como decir, bueno, las equivocaciones que uno toma, ¿no? Y por lo menos voy a sacar provecho de esto, dijo. Antes de morirme, quiero que mi hijo Esaú, porque si nos ponemos a pensar, Isaac lo pudo haber llamado a Esaú y bendecirlo ahí nomás, ¿no? Claro. Y darle todo. Y sin embargo, como también como que se quiso aprovechar un poco y dijo, bueno, antes de morirme quiero comer una buena comida. Y de mi hijo Esaú, mi preferido. Y así lo voy a bendecir. Lo llevó, le dijo, bueno, anda a cazar, hacerme una rica comida y vení, que voy a comerlo y así te voy a poder bendecir. Y Rebeca ahí escuchando atrás de las paredes, o atrás sería de las cortinas, ¿no? Porque no tenía paredes como nosotros, pero escuchando, ella tenía por preferencia a Jacob, ¿no? Como familia dividida, ¿no? Qué increíble la diferencia que había de preferencia, ¿no? Sí. De preferencia, y eso generaba la familia o sea, el estar desunido y que cada uno tenga su visión, digamos, de qué es lo que quiero que sea él, qué quiero que tenga él. Entonces eso generaba esa desunión en la familia. Sí, tal cual. Y también, ¿no? Que como que casi ya se dejó como de Dios de lado en ese momento, ¿no? Porque, como decíamos antes, quiero recalcar que Isaac seguramente fue un buen hombre de fe. Toda su abuelo, su padre, su abuelo, su raíz, ¿no? La descendencia, sí. Toda su descendencia. Vos sabés que leyendo un poco de la descendencia, vamos a hacer un cortecito, un paréntesis, que me gustó mucho, porque fíjense que de Noé fue Lamec, de Lamec fue Matusalén, que es el que más vida tuvo acá en la tierra, y de Matusalén, ¿vos sabés quién fue? Enoc. ¿Quién fue Enoc? El que dice la Biblia, ¿no? El que y caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿no? Enoc fue un hombre que caminó con Dios, también fue un hombre de fe. Y fíjense que fue un hombre de fe y obedeció tanto a Dios que Dios se lo llevó. Dice que no hay registro de que Enoc haya muerto, sino que dice que Dios se lo llevó. Así vivo. Momento, ¿no? Wow. Y vos fíjate, no, bueno, Enoc, ya un hombre que ni siquiera murió por haber obedecido y andar en los caminos de Dios. Dios se lo llevó. Entonces digo, el padre de Matusalén fue este hombre. ¿Qué ejemplo tuvo este hombre? Y seguramente entonces Matusalén también seguramente fue un hombre de fe, ¿no? Y por eso habrá vivido tantos años. Dios no se lo llevó, pero vivió muchos años. El hijo de Matusalén fue Lamec. Lamec fue el padre de del arca, de Noé. De Noé, ¿no?
Sí. Y vos fíjate que como que ya desde un principio toda la descendencia fueron padres de fe. Más allá de que seguramente y como venimos hablando, tuvieron sus decisiones, ¿no? Sus decisiones, sus malas decisiones, sus buenas decisiones. Abraham tuvo, como un poquito hablando también de Abraham, tuvo sus buenas decisiones de tener fe cuando Dios le pidió que da por sacrificio a Isaac y él no dudó, fue un hombre de fe. Tus malas decisiones de aceptar a la sierva de Sara, que ahí salió Ismael, y al final después Ismael tuvieron pueblos donde también tuvo conflicto con Israel, ¿no? Fueron seguramente como nosotros, ¿no? Malas y buenas decisiones. Claro, exactamente. Siempre las malas decisiones van a tener las consecuencias. Las consecuencias de esa mala decisión, donde más allá que la hayamos hecho, después cuando Dios nos corrige y volvamos, esas malas decisiones, esas consecuencias, a lo mejor vienen, ¿no? En algún momento, y ahí es cuando debemos resistir y enfrentar esas consecuencias y aceptar esas consecuencias de me equivoqué. Tal cual. Y aprender también de esa para es muy importante. Claro, exactamente. Para ir cerrando un poquito también, creo que tenías un punto donde hablábamos de David. Sí, también hablamos de David, bueno, que David fue el supremo de todos los reyes de Israel. Pero sin embargo, en su familia, ¿qué pasó? Hubo mentira, hubo asesinato, hubo violación, rebelión en su familia, ¿no? Recordemos que a pesar de que fue un rey admirable, toda su familia fue un desastre en si lo podemos saber, ¿no? Hasta él mismo, ¿no? Que, si recordamos que sabemos un poquito de David, que más que nada siempre recordamos la parte donde él vio a una mujer bañándose, muy linda, muy todo, y dijo: uy, ¿y quién es esa mujer? De tal persona. ¿Y en dónde está esa tal persona? No, está allá luchando en la guerra. Bueno, ponémelo allá bien al frente para que se muera, para que muera. Qué locura, ¿no? Qué trama en su cabeza, ¿no? Y decir, bueno, matar a alguien para quedarnos con su mujer, todo. Y a pesar de todo eso, dice la Biblia, ¿no? Que dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a pesar de sus malas decisiones, de su embrollo que tenía en ese momento, y como dejar de Dios de lado, cuando Dios le hablaba decía: mirá, David, lo que hiciste, date cuenta de lo que hiciste. Él se daba cuenta, reflexionaba y se humillaba, claro, y pedía perdón, ¿no? Ahí está lo que debemos aprender, que más allá de equivocarnos, de pecar, en este tiempo ya moderno, cuando nos equivocamos debemos inmediatamente reconocer el error, confesarlo y arrepentirse. Entonces ahí estaba el agrado del corazón de David, ¿no? A Dios. ¿Por qué? Porque él se reconocía el error y se humillaba y se arrepentía. Claro, exactamente, ¿no? Que nos puede pasar como siempre estamos hablando de la familia, y siempre hay que leer la palabra de Dios y siempre llevarla hacia nosotros, ¿no? Y entonces si David fue si la vida de David fue así de desastrosa, ¿no? Que parecía, al parecer la familia de David fue lo peor. Claro, desastrosa en el punto de las decisiones y la desunión, y todo lo que produjo, ¿no? Las malas decisiones. Las malas decisiones, sí, tal cual. Que nosotros también, en algún punto de nuestras vidas, o hay familias que también están así, que parecen ser, bueno, que a veces se dice, no, esa familia no tiene salvación, dice. Sí. Esa familia no tiene salida, ¿viste? Pero tenemos el ejemplo de la vida de la familia de David, y sin embargo Dios siempre cumple el propósito. Dios siempre salva. Dios siempre ordena todo. Si nos podemos buscar testimonio de gente que tuvo una familia desastrosa como la de David y se entregaron a Cristo, Dios, como veníamos diciendo, Dios hace de lo
del camino que hicimos nosotros, que fue un desastre, yo siempre, si nos entregamos o no a la voluntad de Dios, Dios no sé cómo hace, pero lo hace, la vuelve al camino, al propósito de que Dios tiene con cada familia, ¿no? Sí, qué hermoso la reflexión que trajo Manu, la verdad, de que debemos siempre arrepentirnos de nuestros errores. A ver, lo malo ya está desde aquella desobediencia y pecado de Adán y Eva, está en nosotros, esa es la herencia que nos dejaron ellos. Entonces, justo hablábamos fuera de cámara, vamos siempre contracorriente nosotros. Sí, siempre sí. vamos contracorriente. ¿Por qué? Porque vemos que el mundo, persona que a lo mejor sabe que hay un Dios, porque creo que el mundo ya sabe que hay un Dios. El tema está en que vos tenés que decidir si seguir a ese Dios, lo aceptás y reconoces quién es o no. ¿O no? Y vemos a esas personas que le da igual y le va bien, a ver, bien en el punto de este mundo, ¿no? Y le va bien y están tranquilos. Obviamente a lo mejor hay cosas que no vemos que son íntimas por dentro, que a lo mejor están en un conflicto. Pero vemos que esa gente va tan bien, están tan tranquilas, van a trabajar, hacen sus estudios, se compran cosas y están tan bien, y a lo mejor tienen parrilladas con la familia, Claro. y vos ves la tranquilidad, y nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, lo seguimos, y qué proceso nos hace vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la maldad del mundo en que nos dice ¿para qué lo vas a seguir? ¿Para qué esto? No, mejor hacer aquello. Y tenemos al mundo ya tentándonos para que nos equivoquemos, y tenemos los procesos, las pruebas de Dios, que no hay que verlo como algo malo, sino que hay que verlo como un proceso para mejorar y llegar a lo que Él quiere, ¿no? La imagen de Cristo. Pero vivimos con tanta presión, vamos a ponerle esa palabra, con tanta presión del mundo que nos rodea, de a lo mejor nuestros propios pensamientos que nos llevan a equivocarnos, y de las pruebas de Dios que si lo vemos como algo malo, también va a ser un problema. ¿Entendés? Esa persona no va a poder vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque el proceso, si lo ve como algo malo, no lo va a pasar nunca. Claro. Y va a estar en un bucle hasta que lo pase. Porque, a ver, el tema que los procesos de Dios quiere que lo pases. Sí, Dios quiere verse para es como se dice, ¿no? Para refinar el oro. Refinar el oro, refinar exactamente. El oro, y porque nos quiere bendecir. Exactamente. Él quiere que... Él ya nos bendijo en realidad. Él nos bendice con cosas que nosotros necesitamos y nosotros lo vemos con tanto agrado. Pero Él nos entregó a lo mejor que nos podía, a lo mejor que nos podía dar, que fue a su hijo. Su hijo. Y Él ahora agarra y nos dicen, son mis hijos, a través de Él. Sí, tal cual. Y ahora ustedes tienen que parecerse a Él. Porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Porque Él ama al mundo, o sea, a la gente del mundo. Y nosotros, como suelo decir, somos un canal. ¿Para qué? Para que mostremos a Cristo a través de su carácter. Por eso pasamos ese proceso. Y todos estos conflictos que hay en las familias, ya volviendo al tema, todos estos conflictos son procesos por malas decisiones, pero también... cerrando el paréntesis, dijimos... y son procesos que debemos pasar. ¿Para qué? Para que esa unidad, que la unidad la da únicamente Dios, la pasemos y logremos desde casa primero. Sí, desde la familia. Desde la familia. Siempre algo que aprendí, que estoy aprendiendo en realidad, justo hablábamos con Mano fuera, decíamos, vamos a traer un tema que a lo mejor no conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de unidad. Cuesta tanto tener esa unidad en la familia interna y la familia espiritual, que es la iglesia. Tanto cuesta tener la unidad como decir... el Padre y yo somos uno, y el Espíritu Santo somos uno. Son tres personas que son una. Y cuánto cuesta tener esa unidad. Y a lo mejor vemos que se intenta en lo que es la congregación tener una unidad y no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque a lo mejor esa persona, ese grupo que no entiende lo que es la unidad,
no la vive en su propia familia. Claro, también puede pasar, ¿no? Que venimos, no sé, en una congregación y también todavía no tenemos ese concepto, ¿no? de cómo formarla, qué debe hacer una familia unida, ¿no? ¿Qué debe hacer una familia unida? ¿Cómo está pasando acá con Isaac y Rebeca en su familia, ¿no? Cada uno como que parecía que estaba como tirando cada uno para su lado. Exactamente, y una familia así no entiende lo que es la unidad. ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer lo que quiere. Pero bueno, Dios, como estábamos hablando de los procesos, ¿no? Yo creo que cuando Dios ve eso, por eso a veces tenemos un conflicto, ¿no? Y Dios nos quiere sacar de ese conflicto. Claro. Y por eso a veces hay que estar atento a lo que Dios nos habla, no tanto en la congregación como en nuestras casas. Tenemos que estar atentos al camino que nos va llevando Dios, ¿no? Que dejar de lado nosotros nuestros planes y entregárselo a Dios y volver al camino que marcó Dios para nosotros. Exactamente. Hay un versículo que quería compartirles en 1 Corintios 1:10, ya hablando de lo que es cómo podemos evitar todas estas situaciones, ¿no? Cómo poder llegar a la unidad en la familia, tanto interna como espiritual, que es la iglesia, cómo generar esa unidad, ¿no? Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto le decía Pablo, si no me equivoco era Pablo, que todos se pongan de acuerdo y que no hay división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Tenemos que tener la misma visión. La familia tiene que tener la misma visión en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. No podemos dejar que, por ejemplo, nuestros hijos, más allá que tengan voluntad propia, sino que debemos enseñarles a nuestros hijos que la voluntad es la que Dios quiere. Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado, es muy difícil. Y te digo, Manu, yo tengo 3 hijos, son chiquitos todavía, pero sé que cuando llega al momento de empezar a enseñarle que su voluntad, sus decisiones, en realidad no importan. La que importa es la de que Dios quiere que hagamos nosotros. Y eso va a chocar. ¿Por qué? Porque la persona, hasta que no lo entienda, va a decir: no me interesa. Claro, no me interesa, yo quiero hacer lo mismo. Y ahí viene el conflicto de: me voy para lo que yo quiero, y ahí vienen las consecuencias. Sí. Y es tan complicado, tan complicado de un padre enseñarle a un hijo que hay una voluntad mucho más grande, más importante y mejor, porque el camino de Dios es perfecto y bueno. Si es tan complicado enseñarle eso a un hijo, qué tan complicado es que una congregación esté unida, una organización esté unida. Qué tan complicado es. Y en Corintios nos dice: estén unidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, pónganse de acuerdo. ¿Entendés? Y la unidad en la iglesia, lo que me anotaba, la unidad en la iglesia es generada por gente que aprendió qué es vivir en unidad. Claro. O sea, no puede haber una unidad esto es siempre hablando del grupo de gente, ¿no? No se va a generar una unidad si esa gente no sabe lo que es vivir en unidad. Más allá que se hable y se explique. Claro, hay que aplicarlo. O sea, sí. Más allá que se hable, si no se aplica, no va a haber nunca unidad. Y marcábamos algunos puntos ya para ir cerrando el tema, ¿no? Mostramos varios conflictos de la propia Biblia. O sea, hay gente que fue usada tan grandemente por Dios, todo para que lleguemos a este punto, ¿no? Claro. Y aún así ellos se equivocaron. Aún así hubo conflicto. Hubo malas decisiones. Y aún así el Señor los usó grandemente y los volvió a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. A Él. A su camino. Una cosa de las cosas que me anotaba, que a pesar, ¿no?, de las malas decisiones, de todos estos ejemplos que tuvimos, ¿no? De que tenemos
no sé, de Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, de David mismo, tuvieron sus conflictos, sus malas decisiones, pero Dios siempre los guió, ¿no? Siempre los guió y siempre cumplió la promesa. Siempre cumplió la promesa. Entonces, esa misma promesa que Dios se la dijo a ellos, a nosotros también nos las dice hoy. ¿No? De la promesa de que de tener una familia unida. Exactamente, es lo que más quiere Él, porque Él nos dice, sean uno como el Padre y yo somos uno, le decía a los discípulos. Y así mismo los discípulos nos transmitieron eso en generación en generación. Seamos uno como el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Y marcábamos algunos puntos, sí, como para ir ya cerrando el podcast, de lo que deberíamos hacer, esto desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde lo que estamos viviendo. Yo me marcaba algunos puntos, se los leo. Dice, un hogar donde Dios sea el centro. Una familia que ora y que hace la palabra de Dios es su carta de navegación. Sí, sí. Es su carta de navegación. Es el timón. Es el timón. Es una familia que permanece unida porque el hacedor de la unidad es Dios mismo. O sea, si Dios es nuestro centro, Él es la unidad, Él nos va a enseñar a ser uno con Él. Entonces, Él va a enseñarnos en nuestra familia interna, o sea, padre, madre e hijos, nos va a enseñar a ser uno. ¿Por qué? Porque Él es el centro. Después nos marcábamos un hogar con una misma visión. Claro. Cuando decimos una misma visión, es que un hogar donde todos sus miembros hablan y se ponen de acuerdo y sus planes son puestos a disposición de Dios mediante la oración. Es más, nosotros dos nos ponemos de acuerdo, creo que se escucha bien, nos ponemos de acuerdo y nuestros planes son puestos a disposición de Dios mediante una oración. Y los respaldamos con una palabra, en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Wow. Qué tremenda palabra. Y qué tan complicado, ya cerrando, qué tan complicado es que 2 personas se pongan de acuerdo. A veces es complicado, ¿no? Porque, a ver, se ve en el mundo, se ve en las congregaciones que 2 personas se pongan de acuerdo. Qué tan sencillo que 2 personas se pongan de acuerdo. Porque de ambos lados sí o sí van a tener que renunciar a su propia voluntad y decir, esta es la correcta y hay que ir por esta. Como se dice siempre, ¿no? Como ceder. Como ceder, claro. Es que, a ver, en el ambiente espiritual, nosotros tenemos que ceder, o sea, tenemos que renunciar a la carne, claro, para crecer en lo espiritual. O sea, siempre tenemos que ceder. Y en esto también. Si queremos tener unidad en una familia, si queremos tener unidad en una congregación, tenemos que ceder, tenemos que renunciar a nuestras propias voluntades y seguir la voluntad que Dios marcó para esa congregación. Sí, tal cual. Así que, Manu, la verdad, estoy muy contento de tenerte acá. Esperemos que en próximos episodios me puedas seguir acompañando. Sí, tal cual. La verdad es de mucha bendición, de mucho crecimiento. Le decía a Manu fuera de cámara, es un tema que me costó un poco desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es un proceso que estamos viviendo actualmente de tanto interno como en la congregación donde asistimos, de generar esa unidad, de como ser uno como el Padre es uno con el Espíritu Santo y Jesucristo. Y cuesta tanto que tantas personas se pongan de acuerdo y vayan para el mismo lado. Y así que agradezco mucho a Manu. No sé si querías decir algo justo, perdón. No, está bien. Gracias a todos los que nos están viendo, oyendo. Fue un gusto participar, Mati, con vos acá. Dios quiera que podamos hacer más y con mejor calidad, ¿no? Porque sí. Siempre, como decíamos, ¿no? Como una familia, a pesar de que tenemos, ¿no? conflictos y Dios nos ayuda a unir la familia, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Dios,
Jesús y Espíritu Santo es la mejor referencia que podemos tener, y Dios quiere eso en nuestras familias. Y que a pesar, como vimos, ¿no? que a pesar de que cada familia de la Biblia tuvo sus conflictos, pero y sus malas decisiones, que tenemos que tener por certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. Y Dios va a cumplir la promesa en nuestras familias, que es la unión, ¿no? Es la unión. Es la unión. A pesar de los errores, porque a ver, no se nos enseñó, no se nos enseña a vivir en unidad. ¿Por qué? Porque la carne ya es así. Tal vez venimos, ¿no? de familias con mucho conflicto, ¿no? Tal vez hay miramos para atrás en otros tal vez no, hay muchas familias que tienen muchos conflictos desde antes, claro. De su abuelo. No, mi abuelo fue esto, fue aquello. No, mi padre, bueno, estuvo mejor, pero también esto, aquello. Y capaz que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Esta es la realidad. Y siempre que te encontrás con algo, tener un hijo, también nadie te explica cómo sobrellevarlo, cómo hacer. Uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Como esto, me gusta esto, ¿no? De que, le comento, es mi primer podcast con Mati. Si no te largas a hacerlo, no es como que no puedes perfeccionarlo, ¿no? Y así pasa, ¿no? Con la familia, ¿no? Claro. Te casás, estás re enamorado, te casás, tenés hijos. Y viene el problema que sigue, ¿y acá quién me ayuda? ¿Y ahora qué podrá ayudarme? Decimos uno, ¿no? Y bueno, ahí está Dios para ayudarnos y guiarnos y hacer, y el Espíritu Santo, obviamente, que estemos atentos a Él y que Él nos corrija, y que a pesar de que para ahí hacemos una mala decisión, nos agarramos los pelos, lo queremos agarrar los pelos, decimos, qué macana me mandé, pero confiar, porque Abraham, Isaac y todas las demás personas que tuvieron sus propias decisiones que los llevaron, como que los desviaron de la voluntad de Dios y hicieron macana, porque le hicieron macana, pero Dios siempre cumplió su promesa y nos llevó a Jesucristo, ¿no? Que así nosotros también, que a pesar de nuestras macanas que nos podemos mandar, que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a resolverlo siempre. Perdón que repita, ya terminamos de decir, pero seguimos un poquito más. Un poquito más. Sí. Pero no sé si te acordás cuando. Creo que Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, que cuando ellos iban como acampando, ¿no? Cuando iban a un país, un pueblo donde de ellos no eran, siempre, tanto Abraham como Isaac decía, bueno, si alguien, se ve que sus mujeres eran hermosas, entonces tenían miedo de que los maten a ellos para quedarse con sus esposas, ¿no? Entonces agarraban y decían, bueno, si alguien te pregunta, decirle que sos mi hermana, ¿no? Y que eso generó un conflicto porque la gente, el rey de esa ciudad, de ese país, veía que sí, era verdad que su esposa eran lindas, y como se quisieron casar con ella, se quisieron agarrarla, y Dios siempre los paró. No hagas porque esa es la mujer de Abraham, no lo hagas porque esa es la mujer de Isaac. Y generó un conflicto, ¿no? Por mentir, por tener miedo. Claro. ¿No? Entonces, sí. No, pero aún así Dios cumplió, ¿no? Uh-huh. Dios agarró ese problema. Yo me lo imagino a Dios diciendo, ay, cabeza, ¿para qué hiciste eso? ¿Para qué? ¿No? Si estás conmigo, ¿qué tenés que temer? Si claro. Estás conmigo. Y a pesar de eso, Dios siempre transformó esas malas decisiones no sé si la transformó, pero las guió para poder cumplir su propósito igual, porque Dios siempre va a cumplir su propósito, ¿no? Así es. Entonces, ya para cerrar, sí. de verdad esta vez de verdad, agradecemos a todos los que se estaban mirando justo el cronómetro. Agradecemos a todos los que se han quedado hasta este punto, la verdad. Nos pone muy contentos que nos sigan, que nos escuchen, que aprendan junto con nosotros, porque esto es mutuo, o sea, aprendemos tanto nosotros como ustedes. Entonces agradecemos que se queden. Y bueno, ya para cerrar quería dejarles una pequeña frase, ¿no? De todo lo que se habló. El resultado de la unidad con Dios va a ser visible
por nuestra relación familiar. Mirá, qué importante. Qué importante, la verdad. O sea, tenemos que comenzar por nuestras familias. Si no hay unidad en nuestra familia, no podemos mostrar unidad. Así que, mano, la verdad, muy contento. Los esperamos en los próximos episodios que vamos a tener con más gente, más visitas que estamos teniendo. Así que agradecemos. Les invitamos, si quieren dejarnos un comentario, la verdad nos ayuda, nos hace saber que están de ese lado escuchándonos. Vamos a dejar algunas preguntas también sobre de lo que se habló, de lo que se genera, sobre la unidad en la familia, para que nos hagan saber su punto de vista, sus opiniones o sus dudas también. Como dijimos, estamos acá para aprender mutuamente, tanto ustedes como nosotros. Ustedes nos abren las puertas de sus hogares para escuchándonos a nosotros, y eso nos pone muy contentos, nos alegra, la verdad, de que nos permitan entrar y la verdad transmitirle lo que nosotros estamos viviendo, transmitirle la palabra de Dios y que podamos aprender. Así que no sé si, Manu, querés despedirte de... Bueno, muchas gracias por escucharme, por verme, y como decía Mati, ¿no? Estamos en un continuo proceso, así que gracias por escucharnos y nada, bueno, nos veremos en un próximo podcast si Dios quiere, si Dios lo permite, si así Dios lo desea, ¿no? Ahí está. Pero que Dios acompañe y nos ayude. Ahí está, Dios siempre nos ayuda. Siempre que estemos en voluntad, Él siempre va a estar con nosotros. Y cuando no estemos en su voluntad, Él va a ir a buscarnos. Sí, claro. Así que Dios le bendiga a ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Chao.